Hola querida familia de Dios, la familia espiritual de la iglesia. Nosotros queremos mandar un saludo especial a usted que está ahí en su casa con el desafío de hacer la obra de Dios. Pues hoy nosotros tenemos la lección número 5 de encuentros de fe y esperanza. Pero antes yo quiero preguntarte, ¿a dónde está tu Biblia? Tenemos que levantar la palabra de Dios como el baluarte de la fe y Dios nos llama en este momento a ser guerreros de oración. Así que vamos a orar antes de estudiar el tema que vamos a pasar hoy. Santo Dios, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, que tu palabra alcance el corazón caído, aquella persona que está triste. Ayuda, Señor, que tu palabra traiga esperanza al corazón que está enfermo, que tiene, Señor, una lucha, que está pasando por tribulaciones, porque sabemos, Señor, que Satanás nos tenta, pero, Señor, usted nos dio la victoria por la sangre de Cristo. Señor, que el estudio de hoy sea guiado por tu Santo Espíritu y llene nuestro corazón con la esperanza de la promesa de sanidad. Porque, Señor, usted restaura. Hemos venido aquí para que restaure nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues, queridos, la lección número 5 tiene como título Jesús y el hombre con parálisis. Y la primera pregunta es, ¿qué poder tiene el Señor Jesús? Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor dice así: y un día Él estaba sentado allí, sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, ¿qué poder tiene el Señor Jesús? Simple. Jesús tiene el poder de sanar. Y Jesús ha sanado a muchas vidas y quiere sanar también tu vida. Quiere sanar las heridas que están en su corazón. Pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dos problemas tenía la persona que trajeron a Jesús? Pues allí en Lucas capítulo 5, versos 18 y 20. Acompañe conmigo, abre su Biblia allí. Dice así: y aquí unos hombres trajeron una camilla y un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Así, ¿qué problema tenía la persona que trajeron a Jesús? Él tenía dos problemas. Primero, él era paralítico. Y segundo, estaba lleno de pecados. Ahora, vemos que el pecado trae parálisis a nuestra vida. Nosotros, cuando estamos en pecado, no conseguimos desarrollar las virtudes espirituales que Dios desea que nosotros tengamos. Pero, ¿qué dos actos de amor realizó Jesús en la vida del hombre con parálisis? Esta es la siguiente pregunta. Lucas capítulo 5, versos 20 y 24 responde: viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla que estaba sentado
estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Cuáles fueron los actos de amor que Jesús realizó? Jesús le perdonó los pecados y le sanó de su parálisis. En otras palabras, Jesús hizo un milagro en su vida. Ahora escuche bien, porque Jesús está hablando aquí. Tus pecados te son perdonados. No importa cuán lejos tú hayas ido, no importa los actos que hayas cometido, si te arrepientes de corazón, Jesús te ofrece el perdón. Jesús sana su corazón. Este hombre tenía una parálisis. Sabemos que Satanás trata de actuar en nuestra conciencia para recordarnos de nuestros errores. Pero la palabra de Dios dice que Jesús perdonó los pecados y Jesús está entregando ahora el perdón. Recíbalo como lo recibió este paralítico. Ahora, en la pregunta de número 4, dice, ¿qué debemos hacer con el que está enfermo o paralizado por el pecado? Una vez que nosotros somos sanados, ahora necesitamos traer a otros a Cristo. Y Lucas capítulo 5, verso 18 y 19 dice así, y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Verso 19, y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron la azotea y lo bajaron en la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Cómo es que una persona puede ser sanada entonces del pecado? La respuesta es simple, trayéndolo y poniéndolo delante de Jesús. Porque Jesús es el que tiene el poder para sanar y para perdonar los pecados. La quinta pregunta nos dice así, ¿qué dos cosas se requiere de aquellos que desean ayudar a las personas? San Lucas capítulo 5, versos 19 y 20, dice, y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y ahora dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué cosas requiere aquellos que desean ayudar a las personas? Primera cosa, tener fe, porque Jesús vio la fe de ellos. Segunda cosa, acción, actuar, traer a la persona, buscar a las personas y traerlas a Jesús. Esta es nuestra misión y este es nuestro propósito como cristianos. La pregunta número 6 dice, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Bueno, Lucas capítulo 5, verso 21 y 24 dice, entonces los escribas, los fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que puede perdonar pecados, sino solo Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice Jesús. Jesús dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solamente Jesús. Y Jesús te está diciendo, levántate. Jesús en este momento te está sanando. ¿Quieres recibir el perdón y la sanidad de Jesús? Pues la pregunta número 7 dice, ¿qué debe el pecador
hacer para recibir el perdón de los pecados? Hechos capítulo 2, verso 37 y 38 nos trae la respuesta. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador para recibir el perdón de los pecados? Respuesta: primero, arrepentirse de sus pecados. Segundo, confesarlos a Jesús. Y el tercero, ser bautizados en el nombre de Jesús. Este es un paso muy importante. Y si usted no lo ha dado todavía, pues el Señor te está llamando. Acepta el llamado de Dios en esta hora. La pregunta número 8 es: ¿cómo podemos obtener victoria sobre el pecado? Ese texto es fantástico. Santiago capítulo 4, versículo 7. Abre tu Biblia conmigo. Dice así: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos obtener entonces la victoria sobre el pecado? Bueno, debemos someternos a Dios, entregar el señorío de nuestra vida al Señor Jesús, resistir a la tentación. Pues he llegado el momento más importante de este estudio, que es el momento de tu decisión. Yo quisiera hacerte las siguientes preguntas. ¿Quieres en esta hora someterte a la voluntad de Dios y decir: Señor, sana mi corazón? Él tiene el poder para sanarte. ¿Lo aceptas? ¿Quieres decidir apartarse del mal y buscar hacer el bien en esta hora? ¿Lo deseas así? ¿Deseas buscar el arrepentimiento y confesar sus pecados al Señor? Pues has tomado la decisión más importante de tu vida. Por favor, firme allí abajito, aquí abajito donde está la palabra firme, aquí del estudio. Te invito a que tomes esta decisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Que el Señor te bendiga.